Bien, ya regresamos aquí a su programa Sin Censura. Y bueno, estábamos platicando de toda esta reforma que se había hecho, o que se hizo más bien con respecto a la adopción. Qué bueno, porque mira, yo en alguna ocasión, cuando hace algunos años todavía se hacía foro en Canal 3, yo recuerdo que tuve una discusión muy fuerte con un ministro religioso de la religión católica, porque él decía que todos los niños eran adoptados y que afortunadamente en México no existían niños sin quedarse con... Y dices, esto no es cierto. Y la realidad es que, bueno, pues ahora afortunadamente se logró hacer esta modificación para que, pues cuando menos más niños, hay un montón de niños que cuando tú vas a los hospicios, en donde están, tú les ves las caritas de una gran necesidad de ser adoptados, el que cada vez cuando llegas se te quedan viendo a los ojos así como diciendo, llévame, sí, porque realmente hay una gran necesidad de estar fuera de ese medio, que si bien es cierto, no necesariamente tiene que ser tan terrible como a veces lo pintan en algunas películas, pero para el ser humano el no tener una familia, el estar ahí recluido, simplemente porque no tienes la posibilidad de tener a una familia que te quiera, que te ame, es un golpe muy, muy duro. Sí, así es. Finalmente te sientes como rechazado. Hay una saga que quiero recomendar mucho, es de V.C. Andrews, la misma autora de Flores en el Ático. Ajá. Esta saga hermosa, si alguna vez tienen la oportunidad de leerla toda, se las recomiendo. Pero ella hizo otra saga que se llama Huérfanas. Y son 4 casos de 4 chicas huérfanas. Va a ser difícil que la consigan. Sí, muy, es inédita. Bueno, nosotros la conseguimos de Chilipa, pero la pueden conseguir en el extranjero. Hay muchos sitios donde se pueden meter. En España, en España luego tienen esas obras inéditas, pero bueno, se las recomiendo, digo también eso como para cultura general, porque para que conozcan de la autora. Y ella hizo precisamente, repito, 4 libros que habla de 4 huérfanas, y lo que es interesante de los libros es toda la psicología de un huérfano, ¿no? Es ese sentirse rechazado desde el momento que no pueden tener una familia, desde el momento que... en este caso es distinto porque ya están grandes, porque no es lo mismo, por ejemplo, adoptar a un bebé que cuando adoptas a un niño ya más grande. Claro. Porque cuando tú adoptas un bebé tienes la oportunidad de irlo moldeando. Cuando ya está el niño grande, pues ya está moldeado, ya es más huraño, ya tiene muchos prejuicios, ya no se adapta tanto, finalmente va ilusionado, pero siempre tiene la idea de que yo no me merezco tener una familia, nadie me ha querido, nadie me quiere. ¿Y será que ellos me quieran? ¿Será que me acepten como soy, con mis defectos, con mis cualidades? Está muy interesante la historia, porque además plantea 4 casos distintos de 4 tipos de parejas con problemáticas, cada uno muy en especial. Y bueno, se la recomiendo ampliamente, pero realmente sí retrata lo que opina, lo que piensa un huérfano, y que, te repito, no es la misma visión y es lo mismo cuando adoptas un niño pequeño, un bebé en este caso, a que ya cuando ya tiene 3 años o ya tiene 10 o ya tiene 12. Que además, déjeme decirle que la adopción lleva una enorme responsabilidad, amén de los cuidados cotidianos que debe tener un bebé o un niño o un adolescente, en los casos de aquellos que toman a su cargo adolescentes. Realmente una de las cosas posiblemente diferentes que se puedan dar entre la gente que tiene un hijo propio desde que lo planeas o desde que lo tuviste, es que tú no le vas a dar esa carga que este niño ya trae de antemano por el simple hecho de haber sido alejado de su padre o de su madre biológica. Y esto trae como consecuencia el que tú estás aceptando esta enorme responsabilidad, sobre todo de hablar del pasado. Hay muchos individuos que piensan que si tú adoptas a un bebé, pues no tienes por qué decirle
el que fue adoptado. Y la realidad es que sí, realmente hay una enorme necesidad de plantearle la vida tal y como es de ese ser humano. Tú no puedes mentirle, porque las mentiras tarde que temprano salen a la luz. Son como una bola de nieve las mentiras. Siempre, como tú bien dices, nunca falta la amistad o el familiar que por alguna discusión o no le cae bien o nunca se han llevado bien, o simplemente hay gente que porque sabe que es adoptado y no llevan la misma sangre, siempre se la pasa haciendo de la vida de cuadritos, hasta que un día ese chico o esa chica adoptada dice, bueno, ¿por qué tú nunca me has querido? ¿Por qué siempre me has tratado así? Y ahí es cuando le sueltan la sopa, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que es lo que estábamos discutiendo la vez pasada, que yo te preguntaba, ¿tú consideras que cuando una pareja adopta a un bebé debes de decírselo? ¿Y en qué momento decirle a ese niño y a esa niña que es adoptado? Y yo te comentaba que realmente es un proceso que se debe dar de forma natural. O sea, tú no puedes pensar que lo vas a dejar hasta que cumpla la mayoría de edad y entonces lo vas a sentar y le vas a dar de sopetón la noticia. O sea, sería absurdo. Yo creo que es como cualquier otro tipo de preparación que tú le haces a cualquier hijo, ya sea biológico o sea adoptado, en el cual tú vas hablando primero pues de lo que sucede en una sociedad como la que vivimos, que hay individuos que son hijos biológicos y hay hijos adoptados, y todo este lenguaje común se le va haciendo al niño. El niño poco a poco va preguntando, si tú le vas permitiendo darle las bases para que él pueda hacer los cuestionamientos, va a llegar un momento en que el niño te lo va a preguntar de forma natural. Pues es que los niños considero que te preguntan de todo. Pues es, ¿Cómo mira, conociste a mi papá? Claro. De cómo nací yo, de dónde vengo. Y entonces es cuando hay que aprovechar y es explicarle. Porque los niños, hay gente que dice, no, es que no te va a entender, está muy pequeño para comprender cosas de adultos, pero yo creo que un niño es muy inteligente, y más si se lo planteas de forma sencilla, no tan docta, ¿no? Mira, yo creo que lo tiene que entender el público como lo siguiente. Cuando tú hablas, por ejemplo, de una separación, tú tienes que hablar con tus hijos. O sea, tú tienes que hablar específicamente, no importando la edad que tengan. A veces papá y mamá piensan que no es el momento para hablar sobre ello, que es mejor cuando esté más grande, que cuando cumpla determinada edad. Y la realidad es que tú no le estás dando un equilibrio emocional a ese niño o a esa niña si tú no le has hablado con cada una de las partes que requiere en todo su desarrollo. Lo mismo sucede con la sexualidad. Si tú no le hablas de sexualidad desde el inicio, tú vas a tener serias dificultades cuando llegue a la adolescencia. Hay muchos padres que dejan a un lado esta parte tan importante y tan vital del ser humano, que es la información sexual, y la quieren empezar a tocar cuando estos ya tienen una adolescencia. Y en ese momento se percatan que realmente, pues el chico o la chica no, lo que menos quiere es hablar de ello con el papá. Y no quiere hablar de ello porque me da vergüenza, porque me da pena, o porque simplemente no fue el lenguaje coloquial de la familia. Son temas que cuando tú no los tocas, para el chico, que además tiene otro tipo de informaciones a nivel social, pone el caso de un chico que papá y mamá no es que le tengan miedo, sino simplemente que no consideran adecuado el momento de hablar de sexualidad. Y que él pregunta a sus demás compañeros, oye, ¿tú puedes hablar con tu papá? Y que el otro chico diga, no, ¿sabes qué? No, eso de hablar, no, cállate, yo me atreví, uy, mi papá se enojó, mi mamá me dijo que yo era un cochino, etc. Ese joven que a lo mejor no tiene ese tipo de padres, pero que no se ha permitido hablar, ya va a tener un prejuicio y va a decir, no, yo hablar con los papás, ¿para qué me arriesgo? Claro. A veces los papás dicen, no, lo que pasa es que te conocen y saben que yo soy abierto y yo no tengo problemas para hablar de eso. Sí, pero hay que entender que los hijos se manejan a través de actitudes, y muchas veces la actitud que puedas tener es de más cierre que de más apertura cuando tú estás en todo esto, ¿no?
Vamos al corte y ahorita regresamos. Les recuerdo el teléfono en cabina 243-4445 y si no, que nos escriban en el chat. Así es.